Bienvenidos a una nueva entrega de Estratos de Mitómano Verso, este programa que abre las puertas a todos nuestros auditores y a los fanáticos de la editorial tanto Mitómano Comics y Stratos, a que conozcan lo que se esconde detrás, los creativos que se esconden detrás de cada personaje, de cada obra, de cada saga que hemos editado en ambas editoriales. Hoy nos acompaña un gran autor que también estamos muy felices de anunciar que hemos sacado una edición física de esta saga. Y bueno, ahí vamos a conversar con él y que nos cuente al respecto de sus inspiraciones, qué lo llevó a crear esta saga que se llama Meet Me at Dawn y su influencia, porque ahí podemos desprender muchas cosas relacionadas también a la música, a hartos gustos personales también insertos en la obra. Le mando un gran saludo a León. ¿Cómo estás, León? Hola Francisco, ¿cómo estás? Acá nervioso igual. Sabéis que creo que he participado en varios podcasts y siempre tengo el miedo a cagarla. No, pero es relajado, así que no hay problema, pero tú también fuiste panelista, ¿no?, de algún podcast, así que tienes experiencia en radio, ¿no? Sí, pues, estuve 2 años haciendo podcast en distintas, no sé cómo se les dice, porque no son radioestaciones, pero en distintos como canales de podcast. ¿Ya? Y claro, en el fondo creo que no hay capítulo de ese podcast, de esos 2 años, que no haya estado nervioso cada vez que parte un capítulo. Bueno, sucede que incluso los cantantes que pueden llevar años ejerciendo su profesión y al final siempre están nerviosos antes de entrar en escena, así que esa es algo parecido pero en menor escala. León, empecemos por contarles a nuestros auditores un poquito de esta saga tuya, porque ahora que contextualicen nuestros auditores de qué trata esta obra que tú creaste, que se llama Meet Me at Dawn, hacia grandes rasgos, y de ahí vamos profundizando un poquito más en torno a tu realización personal, tus inspiraciones y también de la obra. Cuéntanos un poquito de qué trata a grandes rasgos Meet Me at Dawn. Sí, claro. Bueno, Meet Me at Dawn en el fondo es una aventura en el fondo lo más desquiciada que pude plantar en el papel. Con respecto a, como dices tú, una mezcla de muchas influencias, pero a grandes rasgos es una comedia romántica, no sé si romántica, en realidad una comedia. Una comedia que involucra amor sin ser romántica. Perfecto. Bueno, justamente es como una invasión alienígena, ¿cierto? Invade un pueblo pequeño en el sector cordillerano del sector de Santiago, San José de Maipo, en un pueblo ficticio, donde, claro, queda la grande, ¿cachai? El mismo día en que patean a nuestro protagonista. Nuestro protagonista que es súper pavo, ¿cachai? Que es muy poco cuidadoso también con su relación. Entonces, después de hacer un insight, ¿cierto?, y darse cuenta que la había cagado con su mina, justo se predispone a conquistarla, a recuperarla cuando empieza a quedar esta catástrofe. Perfecto. Entonces, en el fondo, los invasores alienígenas son fetos gigantes que están ahí reventando gente, que están invadiendo, nadie sabe por qué, nadie sabe qué pasa. Y esa es la idea del cómic, en el fondo. Es una invasión muy rápida. Entonces, toda la aventura transcurre en horas. Perfecto. Son las horas finales del mundo, donde este protagonista se plantea recuperar a su mina y en compañía de sus mejores amigos. Genial me parece. Mira, excelente resumen de lo que es un poquito la saga de Meet Me at Dawn. Y ahí vamos más adelante a repasar ya o entrar en profundidad en qué trata Meet Me at Dawn, tu influencia directa en torno a ese cómic, pero partamos también por el inicio tuyo, por cómo partiste en este asunto del cómic, porque tú en Meet Me at Dawn eres dibujante, escritor, rotulador. ¿Dónde partiste aquí realizando? Tú eres psicólogo de profesión, me faltó mencionar, así que claro. Cuéntame, ¿dónde partió tu gusto por el cómic? Claro, dicen por ahí que soy psicólogo, tal cual. Pero en el fondo, mi gusto por el cómic partió de chico, pues de pendejo. ¿Ya? Cuéntame un poquito ahí tus primeros cómics, primeras cosas que leía y claro, mi mamá, ¿cachai? Ella estudió en la universidad cuando yo era muy chico. Entonces me mantenía entretenido con cómics, ¿cachai? Me compraba, bueno, los típicos Batman, ¿cachai? Flash también, todo ese DC, muy DC. Hasta que un día la pillé volando bajo y me compré un cómic de Spawn. Spawn, ya. En The Spawn, yo te estoy hablando, tenía como 8 años, 9 años. Perfecto. Entonces mi primer cómic de esa categoría fue el número 4 de Spawn, donde la portada parecía Violator, ¿cierto? Que una imagen bien... Es un primer plano a Violator. Entonces yo fanático de los monstruos, yo en ese entonces también mis abuelos tenían videoclub. Entonces era muy de ver Puerta al Infierno, Hellraiser, ¿cachai? Viernes 13, Alien, me gustaba todo el mundo del terror. El género slasher sobre todo.
en tu casa no se prohibía, como eres muy niño, se prohibía que vierais esas cosas, no había problema por ese lado. O sea, se prohibía, pero en el fondo, como tenía el videoclub y el VHS estaba en el living, yo me levantaba en la noche, abría el negocio, ¿cierto? Y me robaba algunas películas que podía ver. Y claro, con autorización de repente veía algunas con la típica que me tapaban los ojos cuando aparecían desnudos, pero no destripados, ¿cachai? Entonces, perfecto. Claro, por ahí me fui con Spawn, después me fui metiendo con el tema de Hellblazer, ¿cachai? Ahí como que Spawn fue mi introducción al cómic más duro, más adulto, y después con el tiempo más reflexivo también, pues todo lo que tiene que ver con Sandman, ¿cachai? Entonces empecé a pegarme el recorrido por ahí, y ya después, obviamente, cuando empecé a trabajar saliendo del colegio, ya empecé a comprarme otro tipo de novelas más indies, ¿cachai? Ahí fue donde conocí, por ejemplo, a Brian Lee O'Malley, en ese entonces con Los At Sea. Ya, no ubico, pero ¿de qué tratan Los At Sea? No, en el fondo Lost at Sea es una aventura súper, es muy piola, es como un viaje de estos road trip, ¿cachai? Estos viajes en auto, que en el fondo también te plantean en segundo plano, pero que el trasfondo de la aventura es la ruptura amorosa que tiene la protagonista. Y en el fondo se meten elementos fantásticos para adornar este cierre. Esta clausura de relación. En todo el rigor de la palabra, o sea, esos que son más vivenciales, más de experiencia, casi autobiográficos. Así es, y ahí fue la primera vez que me enfrentaba también a un cómic donde, no sé, pues el universo no corría riesgo si el protagonista fallaba. ¿Cachai? Donde lo importante no era luchar contra un antagónico, sino más bien contra los miedos propios. Y ahí me di cuenta que también se pueden hacer historias de peso, historias súper profundas, sin tener que considerar ciertos elementos fantásticos exagerados, ¿cachai? Claro. Y ahí yo puedo defender dos influencias para Mike Mignola, porque hay mucho de gore, mucho de sci-fi, y por otro lado está esta cosa más vivencial, más personal, más tuya tal vez en los protagonistas, ¿no? Así es. Aparte, en el colegio yo era súper porro, para serte súper honesto. Yo era muy porro, pero por un tema de que no me interesaba, ¿cachai? De hecho, yo cuando le tenía bueno a los profes, era el loco que tenía muy buenas notas en esos ramos. Y cuando se llevaba con el profe, pucha, a 4. Ya, perfecto. Entonces ahí yo era el loco que, no sé, pues yo me sentaba en los grupos de atrás, ¿cierto? Con todos los compañeros hijuperos, ¿cachai? Como no sé, pues toda esa movida, y con los grupos otakus también. Entonces yo me dedicaba como a hacerle dibujos a todos, ¿cachai? Hacía las chapas, hacía murales, hacía también el tema de los personajes, los Gokus, ¿cachai? Entonces mi tío que era muy metalero y fue el primero que trajo, no sé, al videoclub películas como Urosoki Doi, ¿cachai? Puras cosas que obviamente no tenía por qué ver a esa edad, ¿cachai? Pero por lo mismo me impactaban de sobra, y eso me decía, quiero irme por ahí, ¿cachai? Y después, como tú bien decías, me metí a la universidad a estudiar psicología, ¿cachai? Con mención psicología forense jurídica. Entonces ahí era igual... Forense jurídica, Forense jurídica, eso fue como mi especialidad en la universidad. Y yo ahí, claro, pues tenía que leer mucho texto, mucho libro, y ahí como que me despegué un poco de lo que era dibujar. Dejé de dibujar como por 2 o 3 años, ¿cierto? Porque tenía la cabeza metida en la carrera. Y bueno, yo fui cosplayer mucho tiempo también. Entonces esta cuestión de ir a eventos, de ver otros ilustradores, me hacía arrepentirme un poco de haber dejado esto de lado. Entonces ya finalmente, cuando estaba en mi tercer año de carrera, ya no aguanté más, ¿cachai? Y dije, ya, quiero hacer un proyecto, un cómic, que hasta el día de hoy no hago, que era este proyecto de cómic, y como quería que fuera igual de cabezón que las influencias que me habían llevado, ¿cierto?, a interesar por el tema del cómic, empecé a estudiar sobre aparte de dibujo, ¿cierto?, pulir un poco lo oxidado que estaba mi trazo. También empecé a estudiar sobre guión, ¿cachai? No solo guión gráfico, sino también guión cinematográfico. Entonces por ahí como que me empecé como a dar aire, a dar vuelo para hacer un proyecto propio. Y antes de lanzarme con este proyecto que te comentaba, que yo tenía en mente, yo dije, pucha, sería bueno que practicara con algo más. Y ahí fue donde empecé a idear los primeros conceptos de Minion Town. Perfecto. Y finalmente... ¿De qué año estamos hablando, León? Mira, por darte un aproximado, que creo que estamos hablando como del 2012-2013. Ya, 2012-2013, perfecto, perfecto. Y ahí fue donde comencé a cranear Minion Down, y que finalmente se llevó toda mi dedicación Minion Down, dejando de lado, digamos, el proyecto que me llevó a partir con esto. Me concentré a full con Minion Down porque me gustó el tema de
juntar, ¿cierto? Esto, como te decía, los dos mundos del mundo indie, ¿cierto? De esto como de carácter introspectivo, de conocerte a ti mismo y de superar tus propios miedos. Y por otra parte, esto fantasioso también que tuviese que ver con historias inmundistas, que tuviese que ver con donde el riesgo no solamente es tuyo, sino también de tu entorno cercano o del mundo completo. Y ahí nació la idea, ¿cierto?, de una invasión. Mira, inicialmente era una invasión y el fin del mundo, donde sobrevivían dos personajes, que serían el Frank, que es nuestro protagonista, y Elsa, que es la mina que lo patea. Y esa idea finalmente fue mutando en lo que conocemos hoy día. Perfecto. Y bueno, ahí volvimos a Meet Me at Dawn, hiciste ahí todo el recorrido, pero también me gustaría entrar en detalle, porque nombraste que empezaste a dibujar en cómics en el colegio, o dibujos más que nada. Así es. ¿Antes no tienes algún recuerdo de haber dibujado cuando cabro chico, no sé, mirando tele o dibujando algún personaje? Claro que sí. Cuéntame claro que ahí sí. un poquito. De hecho, bueno, Dragon Ball, yo creo que como a muchos de mi generación me marcó en el tema de querer hacer dibujos de ese estilo, ¿cachai? Estos personajes como súper musculados, ¿cachai? Combinado también con el absurdo de estas criaturas como tipo fábula, que tenía Dragon Ball en un principio, ¿cierto? Que tenía mucho dinosaurio, mucho lobo, ¿cachai? Las fuerzas especiales. Antes de eso, la patrulla roja, claro. Claro, de hecho estaba Octavio, que era como este tipo Terminator, y después aparece un Terminator, efectivamente, no me acuerdo cuánto se llamaba. Sí, súper raro era el Dragon Ball, primera saga. Era re bueno el primer Dragon Ball. También, no sé, pues yo a temprana edad vi Berserk también. Ya. Berserk, entonces también me metí en este tema de pelear con demonios, que complementaba muy bien lo que te decía de Spawn también. A mí cuando chico me gustaban caleta las tortugas ninja. Ya, también. Entonces, ahí también comparto ese gusto, pues, fanático de las tortugas. Sí, pues sí, cacho. Y eso me llevó también a dibujarlas mucho. Yo tengo llenos de cuadernos con tortugas ninja. Y sobre todo con Edward Jim. Un personaje, también. Un gusano de un videojuego, que también me gustaba mucho. Sí. Por la estética tipo Tex Avery, ¿cachai? Como esta mezcla de cartoons, como no sé, pues como Droopy, ¿cachai? Como el típico logo que lo lleva a la mina, no me acuerdo cómo se llama. Y esa expresión exagerada de los ojos hacia afuera, de que las cosas fuesen súper expresivas, antinaturalmente expresivas, ¿cachai? Me gustaba mucho. Entonces también me dedicaba a crear personajes. Yo tenía un fetiche, un personaje que se llamaba Super Babosa. Super Babosa en el fondo mezclaba, ¿cierto?, todas estas cosas que yo en ese entonces, Celebrity Deathmatch, me acuerdo que veía mucho Beavis and Butthead, y trataba de incluirlos en esta historia de este personaje ficticio. Ya, buenísimo. Mucha influencia en TV de la época, esa con serie de contracultura, como decías tú, BBC Badhead, Earthworm Jim, también en los videojuegos. Ren y Stimpy me gustaba muchísimo. Ren y Stimpy, claro, habían varios. Aeon Flux también. Aeon Flux, yo me acuerdo que me pateaba la cabeza. Habían dos cosas que a mí me reventaban la cabeza en la tele en ese entonces, que era la serie de Spawn en el HBO y Aeon Flux, que yo me acuerdo que me mantenía pegado al MTV a esperar los comerciales donde salían los cortos. Sí. Aeon Flux era súper extraña, tenía esta como una ambientación con unos sonidos bien como ambiguos, etéreos, y por otro lado era como un pop moderno, con estas figuras bastante estilizadas, ¿no es cierto? Y con contrapicados bien pronunciados. Yo no me acuerdo exactamente qué trataba, a veces no lo entendía porque yo lo pillaba solamente en cable a veces. Bueno, no tenía cable. Súper toscos también, pero esa era la gracia. Que sabéis que yo creo que de chico nunca entendí de qué trataba Aeon Flux, y por eso me gustaba mucho. Por no entender que dejarme llevar por el espectáculo visual que tenía en la tele. Sí, a lo mejor era algo de eso también. Y yo puedo, de todo lo que me han mencionado, puedo desprender varias influencias que de alguna u otra forma quedan impregnadas cuando uno ve y lee Meet Me at Dawn también, ¿cachai? Bueno, y tú nombraste también tu disciplina artística en el cosplay, porque tú no solamente, yo te conocí realizando cosplay y todo, pero también fabricabas tu atuendo, no solamente era una cosa de que lo hablabas con alguien que realizase, no sé, vestimenta, sino que tú te dedicabas a realizar creativamente cómo vestirte, ¿no es cierto? ¿Qué personaje icónico? Earthworm Jim también lo hiciste como cosplay, ¿no es cierto? También lo hice. De hecho, ese personaje yo me siento orgulloso de haber sobrevivido a la muerte con ese traje. Sí, ¿qué pasó ahí? No, porque el traje era, bueno, yo en el fondo siempre hice las cosas muy al lote y sobre la marcha la iba perfeccionando. Entonces siempre la base de los trajes era muy incómoda y muy asfixiante y sobre eso iba adornando.
Y Edward Jim, de hecho, Edward Jim tiene una mochila atrás donde va como un moco que lo ayuda a pasar la etapa. Sí. Entonces la cara de Edward Jim era mi mano y yo era el moco que llevaba en la espalda. Entonces yo tenía como la cabeza torcida hacia atrás y la mano hacia adelante, ¿cachai? Y como ser avispado nunca ha sido lo mío, me subí a bailar Just Dance como porque regalaban Fanta, ¿cachai? Y con ese traje salí desmayándome del escenario. ¿Hay registros de eso? Sí, o sea, hay un registro no del desmayo, pero sí del momento en que estoy bailando Just Dance. Buena, buenísimo. Y también he visto de Spawn, como mencionabas tú. También hiciste un traje de Spawn, ¿no es cierto? Claro, después en el fondo me propuse, porque yo partí con el cosplay, o sea, con Leon de Resident Evil, y más adelante empecé, claro, a ocupar trajes más complejos, y después me gané mi primer evento, que fue una Anime Expo del 2008, creo, que lo gané como Guasón, ¿cachai? Con un team de cosplay sí, me acuerdo. Y ahí como que me picó el bichito de empezar a ganar eventos, ¿cachai? Entonces ahí empecé a hacerme trajes cada vez más complejos, ¿cachai? De ahí salió Spawn, salió Venom también, ¿cachai? Entonces cada vez fui haciendo trajes más cototos, apuntando al tema competitivo del cosplay. Entonces, claro, ahí fueron muchos años gastando mucho material, ¿cachai? Dándolo todo para un evento, en el fondo. Me gustaba mucho el tema de la teatralidad también. Eso, que no solamente fuera un... A eso quería llegar justamente, que te quería hacer el nexo a lo mejor, porque como tú me escribiste Meet Me at Dawn con personajes que tienen cierta personalidad y en el cosplay uno interpreta muchos personajes. ¿Hay algún nexo ahí como guionista que te ayuda a lo mejor a ponerte en el papel, en la piel del personaje que estás escribiendo? El hecho de haber hecho cosplay, ¿hay algún nexo creativamente entre una cosa y otra? ¿Qué me puedes decir tú? Sí, sobre todo con este tema del Guasón. Pucha, el Guasón en su momento fue un personaje súper trillado. ¿Cachai? O sea, hasta la fecha creo que siempre hay Guasones y Harley Quinn dando vueltas. Entonces sentía que la forma de destacar en ello era preparar una historia previa al evento que enganchara a toda la gente que esperaba, que empezaba a seguirme como cosplayer. Entonces yo empezaba a crear historias, ¿cachai? A desprender historias de los cómics y adaptarlo a lo que iba a ser el evento. Entonces, no sé, pues inventaba que el Guasón, por ejemplo, una vez fui a Valparaíso a participar de un evento. Y la temática era que fui anunciando a través de muchos medios ñoños en ese entonces que iba a haber una toma de rehenes y una bomba activa ya. ¿Cachai? Entonces iba a haber un Batman dando vueltas para tratar de encontrar al culpable y el Guasón, por otra parte, que iba a ir a hacer algo. Entonces me acuerdo que nosotros llegamos en una furgoneta blanca con mi team y arrancamos toda la furgoneta con trajes de internos de Arkham. Y todos corriendo y secuestrando gente, y ahí corrimos hasta tras bambalinas del escenario y ahí recién nos pusimos los trajes completos de cosplay y salimos a hacer la dinámica de la bomba. Entonces todas estas cosas de tener que preparar como la historia previa al evento también, claro, me ayudan a darme cuenta que en el fondo me la podía creando historias, creando base de historia y con personajes ya existentes. Y me incentivó también a empezar a tener colores propios. O sea, yo quería crear historias de mis personajes. Sí, de todas formas. Ahí salió el tema de empezar a escribir. Y bueno, ¿y qué evento era ese, el de Valparaíso? Ese fue... ¿No era una con cómics? Con cómics, tiene razón, que fue en el Muelle Barón, si no me equivoco, no estoy seguro. Sí, perfecto, ya, buenísimo. Sí, me parece que como mitómano también estuvimos ahí. No estoy seguro, a mí también me falla la memoria un poco. No, yo te puedo asegurar que estuvieron ahí porque en ese entonces yo conocía a Yayeman. Ah, perfecto, ya, sí, ya, sí, entonces tuvimos. En los inicios, ahí como el 2012, ¿no? Estuvo en el galpón, en el galpón que queda al frente. Probablemente. Yo soy muy malo con las fechas, pero justamente fue en ese galpón, sí. Ya, buenísimo. Mira, pues y tú te destacabas harto dentro del medio del cosplay nacional, pues yo me acuerdo de eso, que era hasta cierto punto como una referencia por las cosas que había hecho o las que estaba realizando. Así que, bueno, de cosplay ya los dejaste de lado completamente o eventualmente tú vuelves en algún momento a indagar en ese ambiente, ¿no? ¿Ya lo dejaste la disciplina del cosplay? No, lo tengo bien abandonado, sí. Pero no lo he dejado completamente. Bueno, tengo el traje de Venom, yo lo tengo parado al lado mío. Lo tengo en un maniquí en mi pieza, como que los trajes que le agarré más cariño los tengo así como tipo baticueva. Como en maniquí los trajes luciéndose, ¿cachai? Sí. Tengo a Venom acompañando y tuve Spawn también acompañando de mucho tiempo, pero ya ese traje lo puse hasta que lo rompí completo. Pero eventualmente, claro que me gustaría volver con algo más cototo. De hecho, uno de mis sueños es ir a este evento Dragon Con, ¿cachai? En Estados Unidos y ir con un traje pucha masacre, ¿cachai? Ir a dejar la cagada. Me gustaría perfecto, hacer eso también. Nunca abandona ninguna de las cosas que ha realizado, porque que bueno también. ¿Y algún cosplay de Meet Me at Dawn en algún momento? ¿Algo? ¿Te lo imaginas? ¿Sabes qué?
No, no me lo imagino por mi parte por lo menos, porque me da vergüenza caer demasiado en la autorreferente. Para mí el cosplay también se vuelve un tipo de homenaje a las cosas que me han construido como persona. ¿Cachai? Como te decía, Edward Jean me acompañó toda mi infancia y quise ser Edward Jean. Venom también, la primera aparición de Venom también dibujada por Todd McFarlane, que tiene una introducción bien fuerte en el universo Marvel. También me dijo, yo quiero ser ese buen malo, quiero ser el loco más malo que he visto en Marvel. Entonces, claro, por ahí me acompaña Venom y claro, eventualmente yo creo que si hay algún cosplay que vayan a hacer en el futuro, también va a ser algo que me haya pegado fuerte y que me logre homenajear a otro autor. Pero así como homenajearme a mí mismo con mis personajes, no lo sé. Ya, perfecto. Oye, y de los videojuegos, como Earth from Jim, también me imagino que hay algo de influencia, y yo denoto también en Meet Me at Dawn de Resident Evil, ¿no? Porque estos fetos que bajan del espacio como alienígenas pueden tener alguna connotación como también los zombies, ¿no? Alguien que está invadiendo, apropiándose de un pueblo. ¿Denota algún nexo ahí también con este videojuego? Claro, sí, a mí me gusta mucho lo que tiene un nombre, este tipo de terror. No, el tipo de terror que tiene que ver más bien como con el tema corporal, como la mosca, ¿cachai? En el fondo que cura el cuerpo humano, ¿cachai? Entonces influencias como Resident Evil, ¿cachai? O Parasite Eve, o Silent Hill, me corren más que nada por ese lado, ¿cachai? Por el lado de estas criaturas que en el fondo te causan terror a la vista. ¿Cachai? En el fondo que lo perturbadora de la visión del personaje te genera más horror de lo que la criatura puede llegar a ser. ¿Cachai? Como Pyramid, como Nemesis, ¿cachai? Yo encuentro que esos son personajes que visualmente son perturbadores, y eso logra más terror incluso de lo que te puedan hacer. ¿Cachai? Sí, te cacho. Entonces de ahí viene la idea de... sin querer entrar en spoiler de mi propia obra, ¿cierto? Sí, ahí es bastante difícil, pero tenemos que hablar sin tratar de spoilear nada. Así es. Entonces, claro, en el fondo los fetos son como la primera fase de algo peor, ¿cachai? Entonces, de ahí, mira, dentro del mismo tomo se ve como las primeras evoluciones de estas criaturas, y que van a seguir mutando también, ¿cachai? Oye, entonces, de ahí va un poco la influencia. ¿Y fetos por una cosa solamente por apariencia, o hay alguna alegoría, algún simbolismo con que sean fetos estos alienígenas invasores del pueblo que tú describes? Ambos. En mi infancia, a mí me hacía mucho ruido el tema de las guaguas con cola. ¿Cachai? Que eran los embriones, ¿cachai? En el fondo, cuando recién se está gestando la guagua. ¿Ya? Yo encontraba muy raro el tema de que eran como guaguas con cola alienígena. Se me hacía muy raro el concepto del feto, ¿cachai? Entonces, por una parte quería agarrar eso, ¿cierto? Que era como un terror infantil que tenía, de mezclar estas cosas. Yo no sé qué pasaba en mi cabeza cuando chico, pero yo mismo me inducía terror con cosas muy simples de repente. Y por otra parte, que tiene que ver con el camino del héroe, ¿cierto? O sea, Frank en el fondo va encaminado a lograr algo, que tampoco quiero desvelar todavía. Pero los fetos también tienden a cumplir en que es el nacimiento, es la primera fase de algo más terrible, de algo más horrible, ¿cachai? Entonces quiero que el feto en el fondo simbolice el crecimiento de la pesadilla en esta aventura. Perfecto, ya sí te entiendo. Buenísimo me parece. Uno a veces, como lector externo al creador, uno dice a lo mejor los fetos representan también algún trauma con la niñez, o tal vez no, o a lo mejor alguna cosa relacionada con el mismo protagonista, de no querer tener hijos, no sé, pues uno nunca sabe, pues entonces, o no querer tomar la vida con seriedad. ¿Sí? Sí. Pues, no, mira, también ¿no? Tiene que ver. Mira, ¿sabéis qué? Más que nada tiene que ver con que en un principio me craneé una cuestión mucho más compleja con Meet Me at Dawn. Ya. De hecho, en un inicio el tipo de dibujo no era tan caricaturesco tampoco. Yo tengo diseños de los personajes con un tipo de estilo más americano del tema del cómic, ¿cachai? Y después, claro, empecé yo mismo a reírme de lo que había escrito. Yo me acuerdo que había metido mucha influencia junguiana también. Mucho tema psicológico respecto a los arquetipos, ¿cachai? Habían cosas muy freudianas también en cuanto al desarrollo de estas criaturas y qué significaban en cuanto a las pulsaciones, en cuanto al héroe y tánatos, ¿cachai? Y después, claro, le pedí una revisión a lo que había hecho
y lo encontré, perdonándome la expresión, muy pasado acá, Francisco. ¿Cachai? Que era tan complejo todo Muy que me dieron ganas intelectualoide. me dieron ganas de reírme de lo que había escrito. Y eso finalmente, ¿cachai? Conlleva al Midnight Dawn actual, que intento que cumpla no solo como una burla a mí mismo, ¿cachai? Yo también, mi pega también, yo ahora trabajo con menores, ¿cachai? Y eso me lleva a tener experiencias bastante complejas también. Entonces Ya, una perfecto. forma de reírme de mí mismo, ¿cachai? De mi postura, del camino que decidí seguir, ¿cachai? Y por otra parte, leírme de muchos estructos sociales que se mantienen ahora, ¿cachai? Que están en constante cambio. Pucha, constantemente nuestro paradigma va cambiando a una velocidad casi como la tecnología, como cuando te compras una tele y a la semana siguiente ya salió otra 3 veces mejor, ¿cachai? También quería reírme de eso también, de cómo nosotros entendemos la sociedad actual, ¿cachai? En el fondo, el primer tomo de Midnight Dawn refleja todos estos personajes protagónicos como bien pencas, ¿cachai? O sea, son machistas, ¿cachai? Lesean con temas que tal vez no debiesen ser talla, ¿cachai? Y trato de jugar un poco en el sarcasmo ahí también, ¿cachai? Un poco... Sí, Creo mira, que, o sea, en mi dame. ideal, nadie debería identificarse, por ejemplo, con Frank. Ya, es un... ¿Cachai? Ya, perfecto. Frank es una crítica a lo pendejo que llegáis a ser cuando determinado un punto, tus relaciones interpersonales te exigen ser más, y tú, claro, por un tema de no querer tomar responsabilidades, ¿cachai? De no querer jugártela por tus creencias, ¿cachai? Termináis siendo pendejo para tu weas, ¿cachai? Y ¿Sabes ese es qué? Frank, en el fondo. Eso yo indirectamente, no sé, o una percepción personal mía, yo veía que Midnight Dawn algo simbolizaba los fetos, eso, po. Porque tal vez el feto puede ser un ser humano en gestación, ¿cachai? Y puede ser también producto de una relación y es como un paso hacia la madurez absoluta, porque es tener otro humano, un hijo, y afrontar la vida de otra manera. Y como Frank era súper pendejo, por así decirlo, en el cómic, y tenía este problema con las relaciones formales y tratar de concretarlas, a lo mejor los mismos fetos simbolizaban eso, el miedo a dar el paso hacia una adultez, hacia una madurez en una relación amorosa o en una relación interpersonal, como dices tú. Algo de eso hay, ¿no es cierto? Hoy sé que me encantó tu análisis, sé que de ahora en adelante va a ser eso. Ya, perfecto. No, los fetos también cumplen con algo que voy a desvelar más adelante, ¿cachai? Pero que tiene que ver que, claro, cumplen un rol de un concepto abstracto de lo antagónico de Frank, ¿cachai? Los fetos representan todas esas barreras que Frank todavía no es capaz de superar para pelear por lo suyo. Entonces, argumentalmente hablando, tienen una explicación, como también en trasfondo tienen, como dices tú, ¿cachai? Este temor a tomar la rienda. Sí, algo de eso se nota y le da cierto encanto todo eso, pues. Así que, oye, y mira, yo estoy viendo tu trabajo, alguna influencia, porque ya nombraste Spawn, nombraste a, qué sé yo, a los cómics de DC, a Earthworm Jim, las cosas de los videojuegos, algo de noto yo de homenaje y guiños también a Scott Pilgrim y también a Gravity Falls. Hay algo de eso, ¿no? Gravity Falls yo sé que sí, porque lo dejas así bien tácitamente expresado en el cómic, ¿no es cierto? Pero de Scott Pilgrim también hay algo, ¿no? Hay bastante Scott Pilgrim. De hecho, más que de Scott Pilgrim, de Ryan Lee O'Malley. De como te decía, los taxis, de Seconds, ¿cachai? Sí. Evidentemente Scott Pilgrim. De hecho, fue tanto así en un principio. Bueno, yo partí liberando capítulos sueltos de Midnight Dawn. Y una vez fui a un carrete donde me presentaron como, oh, mira, este es el autor del cómic que estoy leyendo, ¿cachai? Y el loco me dijo, sí, el cómic ese que es como Scott Pilgrim, ¿cachai? Y fue como, pucha, ya, qué bacán, pero pucha, qué lata, ¿cachai? Onda que te digan como, no, mira, esto es igual algo que ya existe, ¿cachai? Sí. Entonces, como talla también metí, igual, creo que hay en una viñeta, ¿cachai? Hay una escena de la película Scott Pilgrim, ¿cachai? Así como de fondo. Que esa fue como una talla también hacia mí mismo, ¿cachai? Hacia como, pucha, que lata jugártela por lograr un estilo propio y que te digan, no, ¿cachai? Scott Pilgrim. Pero sabes que sí. En una primera instancia es como una banda que te gusta a lo mejor y tú denotas influencia, qué sé yo, de Metallica o de Korn o lo que sea. Pero claro, también denotas que aportan un grano de arena, no sé, por Linkin Park, por ejemplo, lo encontraba súper parecido a todas estas bandas new metal de la época. Pero a medida que lo vas escuchando, identificas también que hay aportes, po.
y veo algo Sí, parecido en Meet Me at Dawn. O sea, claro, uno ve la referencia que haces tú a Gravity Falls, hay algunos que otros personajes un poquito diseñados en esa estructura, también a Scott Pilgrim, pero también uno puede ver, y ahora conversando contigo, influencias también hay mucho gore también ahí, ¿cachai? sí. Que se acerca más a cosas como Spawn. Entonces, es una ¿Sabes que el mezcolanza de gore? cosas que terminas dando tu resultado, tu estilo de trabajo, tu estilo artístico. Sí, pues sí, no, de hecho, el gore en el fondo yo se lo debo a Junji Ito. Yo creo que la primera vez que vi una imagen perturbadora de gore fue en Spiral, de Junji Ito. Y Ya. ahí fue como esta lucha de puta, quiero hacer algo que se vea, ¿cierto? Gore a la vista, pero que no pierda este sentido caricaturesco. ¿Cachai? Entonces todas las escenas de gore en Minions Down están bien cargadas a tripa, a sangre, explosión, pero sin dejar, ¿cierto? Que estamos reventando personajes, pucha, como de plasticina, ¿cachai? En el fondo estamos mostrando los intestinos de no sé, por un Teletubby, ¿cachai? No sé cómo Sí, plantearte eso, pero para ir al tema, ¿cachai? sí, pues y Y aparte claro, por la dijiste, influencia, dime. no, la influencia de Alex Hirsch, ¿cachai? Con Gravity Falls va más allá también de lo estético, va también en lo que consiguió en cuanto a hacer una serie, ¿cierto? Para niños, pero sin subestimar la inteligencia de los mismos. Ya. Entonces yo también quería hacer una obra que jugara con eso, ¿cachai? Onda que a simple vista fuese súper fácil de digerir, pero que a la segunda vuelta también te entregue algo más profundo. Mm, sí, uno denota eso y bueno, yo diría que Meet Me at Dawn está más dirigido al adolescente más que a los niños, ¿no? ¿Ese es como tu público o Sí, tú solamente te lanzaste nomás y que le guste el trabajo? no, ¿Cómo va eso? de hecho, Need Me and Down yo lo proyecto para mayores de 14, ¿cachai? Como ese público como de la media, Ya, ¿cachai? Yo perfecto. me imagino que Need Me and Down los leen cabros de primero a cuarto medio, ¿cachai? Sí, Y de ese primero a cuarto medio me incluyo yo también, porque yo sigo viendo, pucha, sigo leyendo obras complejas y sigo también viendo bonitos, ¿cachai? mm, Entonces, claro, está enfocado como a estos primeros lectores de enseñanza media, y por otra parte a estos lectores que no dejan de ser niños de dentro también, sí, ¿cachai? se Entonces, percibe así. claro, y Y quiero entregarle también cosas reflexivas a los cabros, ¿cachai? Como te digo, a los cabros que bordean o que se aproximan a los 20 años, ¿cachai? Quiero entregarle de una forma, reitero, súper digerible, ¿cachai? Temas que eventualmente en tu vida se vuelven complejos y se vuelven profundos, ¿cachai? mm, Entonces quiero darle los primeros pasos a que se replanteen ciertas cosas que de repente damos por hechas, ¿cachai? Damos por hechas en nuestro círculo familiar, social, relacional, ¿cachai? Y que de repente, claro, si le dais un par de vueltas más, te dais cuenta de que hay mucho más allá que solo estar, sino que el actuar también te lleva a replantearte como que dices como persona. sí. Bueno, tú nombraste MTV y me imagino un Meet Me at Dawn si que fuese mono animado para un público como el de MTV, una cosa así como, por un lado, con mucho gore, por un lado con muchos temas adultos, pero también con muchas cosas relacionadas a la construcción humana, al crecimiento del adolescente o de las relaciones interpersonales. Así que súper bien. Y tiene ese aroma indie que tiene el cómic experimental, ¿no es cierto? Eh, bueno, y tú también tienes una relación muy cercana con la música y eso se nota también en el cómic, una cuestión que a mí también me agrada mucho, porque me imagino que tú eres un melómano y poder impregnar tus gustos también en otra área artística dentro del cómic es algo que se nota que tú haces. Me gustaría que hablásemos un poquito más de eso en la segunda patita del programa, pero antes ¿Ya? vamos a hacer una pausa musical, correspondiente Oh, también hermoso. al contexto de tu obra. Y al final también vamos a poner el tema de Meet Me at Dawn que creaste especialmente. Ahí nos va a presentar más detalles de qué tratan, pero también lo vamos a Buenísimo. colocar en este programa. Así que para la primera pausa musical vamos a ir con un tema de 20 centímetros, que es una banda que a mí me gusta mucho, que está relacionado al punk californiano, y que el tema se llama Todo Bien, y siento que también podría ir dentro de la banda sonora de Meet Me at Dawn. Siento que por ahí da con el contexto, con alguna que otra personalidad de los personajes que tú presentas en la obra. Así que vamos con el tema. Buenísimo. Y en la segunda patita hablamos un poquito más de eso, de la música dentro de Meet Me at Dawn, qué papel juega en cómo tú creas artísticamente. Y vamos también a indagar en otros detallitos más en torno a la obra y a lo que depara el futuro de la saga.
pareció divertido. No debía pasar, pero pasó igual y ahora somos más que amigos. Yo no sé qué chucha es esto, nos estamos conociendo. Ahora todo está bien, pero tengo mucho miedo. Tal vez sea una bruja o una fucking pervertida. Tal vez sea hombre, qué sé yo, no he tocado para estar seguro. Tal vez sea una bruja o una fucking pervertida. Tal vez sea hombre, qué sé yo, no he tocado para estar seguro. Tal vez sea una chica muy especial. Me parece que estoy cayendo lento, lento. Por ahora todo está bien. Ella me gusta y ella también. Esto ya no es normal y pienso, siento. Tal vez sea una bruja o una fucking pervertida. Tal vez sea hombre, qué sé yo, no he tocado para estar seguro. Tal vez sea una bruja o una fucking pervertida. Ese fue el excelente tema de 20 centímetros, ¿todo bien? Y una excelente banda con un punk bien californiano. Y como le comentaba a León en el cierre de la primera parte del programa, tiene mucho me lo imagino mucho como dentro de la banda sonora Meet Me at Dawn. Y ahora aprovechemos ese nexo para preguntarte, León, ¿cuál es la importancia de la música dentro de tu obra? Porque uno puede leer el cómic y uno ve muchísimas referencias, incluso tienes un playlist al inicio. ¿Qué significa la música dentro también del cómic de Meet Me at Dawn? Cuéntame. Claro, bueno, como tú mencionabas, a mí me gusta muchísimo la música, ¿no? Soy de esos tipos que no proyecto una vida sin música. Pucha, para serte honesto, ¿cachai? Creo que la influencia musical en Meet Me at Dawn en cuanto a que tengo un playlist es culpa de Edgar Wright, de este director, ¿cierto? Que tiene la trilogía Cornetto, el Foundation of the Dead, Hot Fuzz, The World's End. Creo que el último trabajo que hizo fue Baby Driver. En que este tipo, claro, juega, siento que aprovecha todas las herramientas que tiene para hacer cine. No solamente se queda en lo visual, ¿cachai? Recuerda que el cine es algo audiovisual y se te lo recuerda constantemente. Entonces, claro, creo que no hay escena de Meet Me at Dawn que no me haya imaginado sin música de fondo. De hecho, la idea principal de Meet Me at Dawn nació en mis noches escuchando a Anna Managuchi, una banda chiptune que me gusta caleta, y por otra parte el 10,000 Days de Tool. Creo que Down Metropolis y 10,000 Days fueron como los dos discos precursores a la creación de Meet Me at Dawn también. Ya, buenísimo. Yo le he preguntado a muchos autores antes en otros programas, y algo que también hemos hecho un par de veces dentro de los cómics de Mitómano, anclarlo con música, porque el cómic es súper hermético, ¿cachai? Es solamente el lector viendo los dibujos y leyendo, pero aparte de eso, incorporar música y todo, a menos que sea algo experimental, no suele suceder. Sin embargo, como lo hiciste tú y como hemos hecho algunos ejercicios antes, no sé si existe algún tipo de registro, me imagino que sí, de cómics en que hacen nexo con la música directamente. Funciona súper bien, porque por ejemplo tú puedes leer Meet Me at Dawn y a lo mejor colocar esa canción que tú estás sugiriendo, y a lo mejor ayuda a contextualizar un poquito más la escena, un poquito más el ambiente que estás tratando de crear con la obra, ¿no es cierto? Me imagino que por ahí intentabas hacerlo cuando tú mencionas algún tipo de canción en específico. Claro, en el fondo, no sé, muy habitualmente en el cine se ocupa que la canción que suena en determinados momentos, la letra de la canción, tiene que ver con lo que sucede en el momento. Pero sin fijarme tanto en eso, más bien lo que hice con Meet Me at Dawn fue poner o sugerir música
que me provocaba cosas no solamente por la letra, ¿cierto? Por la lírica, sino más bien por la intencionalidad del tema. Entonces, claro, lo que compone Minnie Dawn, porque hay temas de, no sé, The Perfect Circle, de Johnny Cash también. Mira, hay una viñeta que tiene hasta música del Arkansas, así, una de J-Rock, ¿cachai? Que tenía que ver con eso, ¿cachai? Más que lo que dice la letra, es lo que te provoca la letra. Entonces yo me acuerdo que hacía un llamado en los primeros capítulos de Midnight Dawn a que en el fondo la música que propongo es como un yo tomarte la mano para guiarte por este camino, esta pesadilla, ¿cachai? Pero la invitación siempre está a que tú te hagas tu propio playlist para escuchar Midnight Dawn, ¿cachai? Yo te digo, mira, esto es lo que yo sentía, ¿cachai? En esta onda estaba cuando estaba dibujando esto, ¿cachai? Así que te comparto de esa onda en la que estaba, ¿cachai? Y si tú encontrás una canción que sea más ad hoc con lo que tú sientes leyendo ese capítulo o ese momento, ese va a ser tu playlist de Midnight Dawn. Perfecto, no, te entiendo perfectamente, pero uno también pudiese hacer ese ejercicio, onda, recorrer el cómic también con las canciones que tú sugieres, ¿no es cierto? Sí, pues sí, de hecho es como mi invitación más honesta a vivir el proceso en el que yo estaba dibujándolo. Perfecto. Es como quería estar al lado mío mientras hacía este capítulo, pucha, este es el tema que estamos escuchando. Sí, y bien ecléctico, Incubus, Bob Dylan, Gorillaz, Johnny Cash. Aquí tengo el cómic, claro. Audioslave, Yes, Miguel Mateos. O sea, de todo, tirado un poquito para el rock, pero de todo un poquito. Así claro, que... en el fondo, bueno, lo de Miguel Mateos fue una talla porque el personaje del Tito, que sí que el papá de Alex, de una ex de Frank, y es donde se pone este tema, es porque en el fondo toda la organización de ese ataque que se realiza en ese capítulo corre por parte de él. Entonces yo me puse como ya, a ver, como para mí, no sé, pues yo pondría, por ejemplo, no sé, pues Boiler de Limp Bizkit, ¿cachai? ¿Qué música pondría el Tito? ¿Cachai? O sea, ¿qué Boiler de Limp Bizkit es equivalente al Tito en cuanto a su cruzada, ¿cachai? Y claro, para mí Miguel Mateo con La sombra en la pared, si bien no la letra, ¿cierto? No homenajea tanto el momento que está pasando, el tipo de música, ¿cachai? El beat en el fondo, esa sensación que te produce escuchar ese tema, es el máximo rockstar del Tito en ese momento. Entonces también trato de darle personalidad a los personajes a través de la música. No, está bueno eso, un poquito tarantinesco, por así decirlo. El que a veces tengan esas bandas sonoras que uno no se espera, pero también llegan a funcionar dentro de un contexto. Así que, sí, súper bien, po. Oye, y cuéntame de los personajes. Tú, el protagónico es Frank, tienes varios amigos ahí, el Tito que nombrabas tú. ¿Qué tanto de real y qué tanto de ficción hay en Frank? ¿Qué tanto tuyo hay en Frank? Claro, en el fondo lo que quise hacer con este grupo de amigos, ¿cachai? Es que, pucha, usualmente cuando veo películas, ¿cachai? Yo soy muy cinéfilo también en ese sentido. Y claro, usualmente los amigos del personaje contribuyen en la aventura, ¿cierto? Brindando, no sé, pues, este apoyo emocional, esta contención, o más bien de repente funcionan como con cierto challenge, como con cierto reto al protagonista, que tiene que salir o ir más allá de eso. Pero en el fondo uno en la vida real, los amigos que tiene no son ejemplos de ser tampoco, ¿cachai? De repente uno tiene, no sé, pues, amigos que tienen actitudes bien pencas, ¿cachai? De repente amigos que son bien llevados su idea y por lo mismo te fallan en algunas cosas, pero no por eso son menos amigos tampoco, ¿cachai? O sea, uno entiende que tus amigos pueden ser abismalmente distintos a ti, y están actuando de una forma en que para ellos es la mejor posible. ¿Cachai? Ahora, si cumple o no cumple, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que recibe en el momento. Pero lo cierto es que tus amigos imperfectos siempre están ahí para brindarte lo mejor de ellos. Sí. Entonces quise hacer un grupo de amigos que cumpliera con eso, ¿cachai? O sea, ninguno de los amigos es más o menos valorable que Frank, ¿cachai? Todos están llenos de defectos, ¿cachai? Todos actúan en base a lo mejor que ellos creen que corresponde, pero que no necesariamente significa que tengan la razón ninguno de ellos. Sí, pues, entonces... Y la interacción se siente súper real, pues entonces por eso yo como que pienso en una de esas, algo desprende de tu experiencia con tus amigos, o con amigos que tú conoces, no sé, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de tu experiencia personal o referencia directa a gente que es de tu entorno cercano. Sí, de hecho, pucha, de repente, no sé si a ti te pasará, Francisco, de repente tengo amigos que me dicen como, oye, ¿cuándo me voy a meter en el cómic? Oye, sí, no sé, hacen un guiño en alguna página. Y yo le tiendo a decir, puta, no te voy a meter a ti
onda, así como literalmente, porque en el fondo toda esta aventura te incluye a ti, ¿cachai? En el fondo toda mi vivencia, mi resolución de conflictos están plasmadas en estas páginas. Entonces, inevitablemente todas las personas que han sido parte de mi vida, ¿cachai? Se incluyen de alguna u otra forma en esta aventura. Entonces, Frank puntualmente, por ejemplo, claro que tiene muchas vivencias mías, ¿cachai? Tiene mucha proyección mía, Frank también. Pero por otro lado también tiene, escuchas unos amigos que es músico, tú dijiste que más rato íbamos a hablar del tema Midnight Down, que está compuesto por mi amigo que se llama Matías Plaza, ¿cachai? Y es como el homólogo de Frank Plaza en el fondo del cómic. Ya. Y asimismo el Pupi, ¿cachai? El Pupi, que es la mano derecha de Frank, aunque no se note todavía. También está compuesto por muchos buenos amigos que me acompañaron en distintas facetas de mi vida, ¿cachai? Por otra parte, no sé, pues el Toño también. El Toño y el Cevita tienen a cumplir con estos amigos como ocasionales, ¿cachai? Estos amigos de carrete, ¿cachai? Que a lo mejor no pasan todo el tiempo contigo, pero cuando te lo topáis es súper grato y lo pasáis bien con ellos, ¿cachai? Entonces, tanto el Toño como Cevita también tienden a cumplir el rol y muy influenciados por todos estos amigos que pucha, veo tarde, mal y nunca, pero cuando los veo en un carrete los paso a la raja con ellos. Perfecto, ¿no? Y se ve así, se entiende así, cuando tú lees los diálogos, uno denota de que se conocen hace mucho tiempo, ¿cachai? Que hay experiencia detrás, no son personajes planos, y eso yo creo que también en base a de que tú los fuiste construyendo en base a experiencias también propias, entonces súper bien, pues se sienten dinámicos, se sienten muy, muy vivos los diálogos, que es algo que yo aprecio mucho en los trabajos, pues, que acerca mucho al lector a algo real dentro de la ficción. Sí, también traté de darle eso en el fondo, que en un principio traté de darle a Midnight Down un español súper neutro, ¿cachai? Un español que fuese fácilmente entendido por todos, ¿cachai? Por todo hablante español, ¿cachai? Pueda leer bien la cuestión. Pero también, claro, incluye Midnight Down experiencias muy personales, ¿cachai? Como por ejemplo cuando están cargando el auto. Hay un capítulo donde están preparando el contraataque y están entre todos cargando el vehículo donde van a ir a este enfrentamiento. Y se dan muchas situaciones de tallas que son tallas burdas, pues como cuando, no sé, dicen, oye, ¿qué hora es? Son las 11, entonces, ¿cachai? Ese tipo de tallas, siento que no podía abandonarlas tampoco, porque es mi esencia de chileno y de mis vivencias también, de mi estatus social también, ¿cachai? Claro, y más allá lo básico de la talla le da realidad, pues, le da un contexto más cercano, pues, no se lo transforma solamente en una obra lejana de ficción, sino que hay un nexo ahí, pues hay una vivencia, porque los personajes tú los quieres hacer cercanos, pues los quieres hacer acá aterrizados, pero con esta situación que se les sale de las manos, que es totalmente descabellada, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Y aparte que también, no sé, uno sabe, ¿cierto? O sea, por inteligencia emocional, ¿cachai? Por empatía, que, no sé, pues cuando estáis mal, ¿cachai? No sirve de mucho tal vez que tu amigo te agarre por el hueveo por la situación que estás viviendo, ¿cachai? Uno sabe que tal vez no debería ser así, pero también uno está criado de una forma en que pucha, de repente es como eso que, pucha, el amigo te apaña, pero el mejor amigo te huevea aparte de apañarte, ¿cachai? Entonces también quería representar eso, ¿cachai? Eso en el fondo reitero que los chiquillos no son perfectos, ¿cachai? Y claro, y tal vez, no sé, pues también mucho tiempo luché con el tema de que el cómic no fuese excesivamente ofensivo, ¿cachai? Con algunos temas, me acuerdo, no sé, porque yo recién estaba partiendo con Midnight Down, me seguían 120 personas, ¿cachai? Y en un capítulo metí el tema del aborto súper puntual y al tiro se me fueron 20, ¿cachai? pero tiende a cumplir con este tema de que tú tampoco, o sea, creo que está bien ser preocupado, ¿cierto? De no caer en la sobreofensa, pero tampoco podéis negar, ¿cierto? Tu esencia, lo que queréis transmitir, ¿cachai? De lo que eres tú como persona y que en el fondo todo lo dicho es dicho por alguien, y en este caso yo también tengo mis vivencias que compartir, no puedo traicionarlas tampoco. Entonces trato de jugar siempre como en esa línea, ¿cachai? En la línea de pucha, si vais a leer Midnight Down tenéis que saber que este cómic va a ser ofensivo con muchos tópicos, ¿cachai? Con el tópico religioso, con los temas sociales también que hemos leído hace harto tiempo, con el tema, no sé si dije religioso ya, ¿cachai? Pero con el tema, no sé, de apropiación cultural, ¿cachai? También hay tallas por ahí metidas, ¿cachai? Y creo que no voy a dejar de hacerlas, ¿cachai? Porque pongo de base que estos personajes no son un ejemplo para nadie,
Eso. ¿Cachai? No debiesen serlo tampoco. ¿Cachai? Y no deberíais quedarte tampoco en la talla, sino más bien en el trasfondo, en el fondo que te entrega el Sí, cómic. pues yo igual veo algo del personaje en ti, en qué asunto, la forma en que se viste, el gusto, las motos están metidas ahí, pues tú también te gusta mucho esto de andar en moto, ¿no es cierto? Y motoquero, así que hay mucho gusto personal, los videojuegos, por ese lado yo sí veo que hay mucha honestidad en torno a mostrarte, a mostrar lo que hay en tu cabeza, la misma música, y se siente honesto el trabajo, puede chocar hasta cierto punto ver unos fetos que a lo mejor hasta tienen hasta algo de no sé, de fálico puede ser, ¿no? O algo por el estilo, la apariencia, pero por otro lado aborda otras cosas que también están relacionadas a vivencia humana. Va por ahí el asunto, ¿no? Sí, no, sí, de hecho te voy a contar algo súper absurdo, digamos, que en un principio hasta me da vergüenza mencionarlo, ya como que hice las paces con ese concepto. Pucha, yo no sé, pues, mi experiencia en el colegio era que te paráis 5 minutos y te hacían un asomado en el cuaderno, o te dibujaban el miembro en la silla, ¿cachai? Y de repente tú llegás, te sentáis y todos se cagan de la risa y tú no sabes por qué hasta que te parás y veis la cuestión dibujada, ¿cachai? Entonces, claro, cuando yo hacía los primeros bosquejos de Midnight Dawn en la universidad, en los cuadernos, me pasaba también, yo tengo entre la suerte y la desventaja de haber conocido muy buenos amigos, muy pendejos también en la universidad, que hasta el día de hoy me acompañan. Entonces, claro, una vez me acuerdo que estuve, toda una hora de almuerzo dibujando el concepto de lo que iba a ser la placenta volando sobre la ciudad y sobre el pueblo, y me dibujaron un pene, ¿cachai? Y yo dije, ¿sabéis qué? Bueno, de ahora en adelante todos los monos van a ser pene, para que no me le ceden más con el tema del asomado de esa. Entonces, claro, si bien me lo tomé como talla, después cuando estaba dibujando el tema de los fetos y estaba haciendo el diseño de personaje, claro, pues, o sea, bien fálico mi pensamiento, pero los vi bien parecidos también, pues. Entonces como que ya no me hizo tanto choque, y claro, y tiendo a jugar con eso también. De hecho, los interiores de la placenta, o todo lo que represento como más extraterrestre, más alienígena, tiene harta influencia de Giger también, de H.R. Giger, ¿cachai? El tipo que diseñó, bueno, Alien, entre otras cosas. Y también él tiene un contexto súper fálico, ¿cachai? También juega mucho con la sexualidad, con todo eso, y dije, ya, ¿sabéis qué? Démosle nomás, ¿cachai? Entre hacer algo a medias y insinuar algo, a poner toda la carne en la parrilla, mejor démosle nomás, ¿cachai? Y que la gente discierna, ¿cachai? Si es algo para él o no, ¿cachai? O tal vez está muy cargado lo sexual, lo quieren dejar de lado, eso está bien también. ¿Y tú crees que eso a lo mejor ha generado un poco de choque entre algunos potenciales lectores? ¿O tú, como tú dices, a cada cual lo que le acomode más leer y disfrutar? ¿O sientes que a lo mejor eso choca a gente? El asunto de la placenta, los fetos, las cosas fálicas, lo cual a mí en lo particular encuentro que le da también personalidad a tu proyecto. Lo encuentro distinto, lo encuentro jugado, lo encuentro honesto, pero también puede chocar a mucha gente, ¿no es cierto? O sea, yo espero honestamente que les genero choque. O sea, que espero que con cada capítulo de Midnight Dawn se cuestionen si quieren seguirlo leyendo. ¿Cachai? Porque por un lado... Bueno para las ventas. Claro, no, pero así me aseguro también, ¿cachai? Que no sé, pues que la persona que llegue hasta el final de Midnight Dawn, ¿cachai? Es porque efectivamente le gustaba caleta la cuestión, ¿cachai? Ya, sí. Onda, que no tuvo que dejar pasar por alto algunas cosas para que le gustara la obra, no, sino que todo lo que compone la obra, ¿cachai? Es lo que a la persona le gusta. ¿Cachai? Sí. Que hay un autor de pixel art que se llama Paul Robertson, ¿cachai? Que este tipo se hizo bien conocido porque ha hecho colaboraciones en Gravity Falls, en Rick y Morty, de hecho ahora hace casi todas las publicidades de Adult Swim. También tiene algunos juegos propios como Mercenary Kings, ¿cachai? Él hizo todo el apartado gráfico del juego de Scott Pilgrim, ¿cachai? Y este tipo, claro, si bien el arte comercial que vende es muy lindo, muy tierno, muy bien acabado, ¿cachai? Si tú te metías a ver la obra de él, puntualmente sus creaciones, ¿cachai? También son súper bizarras y también juegan mucho con lo sexual, ¿cachai? Y juegan mucho con poner explícitamente, por ejemplo, una mina con, no sé, cualidades
fantásticamente, no sé, desproporcionadas, ¿cachai? De lo sexy que es la mina, ¿cachai? Y ponerla en situaciones tan bizarras y engorrosas y feas, ¿cachai? Que no sabís si te produce excitación o asco, ¿cachai? Es como que juega constantemente con esos obras. Ya. Entonces yo también ahí vi un referente súper potente en el tema de perderle un poco el miedo a hacer algo correcto y comercialmente aceptable, hacer algo más grotesco, ¿cachai? E insisto, creo que la gente que se quede en Midnight Dawn, a pesar de lo grotesco, va a recibir en recompensa, ¿cachai? Una trama más cabezona, más reflexiva, ¿cachai? Perfecto. En el fondo, como que el premio que te entrego por aguantar todo mi delirio, ¿cachai? Es que te lleve un mensaje potente y que te acompañe, ¿cachai? Que te acompañe a vivir. Sí. ¿Hay algo freudiano ahí también, o no? También con lo fálico, con la sí, cosa con sexual. el tema del libido, sí, todo tiene que ver con eso. Bueno, yo en la universidad me metieron en mucho psicoanálisis, cosa con la que no estoy del todo de acuerdo, ¿cachai? Pero el concepto histórico, ¿cachai? En el fondo, el contexto que haya habido de forma tan avalada, ¿cierto? Esta corriente de pensamiento, me da a entender que también la gente busca lo morboso, busca lo grotesco, ¿cachai? Busca lo sexual también. Tal vez no de forma tan importante y trascendental como lo plantea Freud, ¿cachai? Pero sí está ese juego de que queréis ver esas cosas que si entra alguien a la pieza la vaya a esconder, ¿cachai? Entonces también quiero que Midnight Dawn sea esa obra que no le queráis mostrar a tus papás, ¿cachai? Que sea un poco tabú, que sea un poco tabú, ¿no? Tal cual, sí. Sí. Oye, y hay un contraste ahí también, porque los personajes son más tirados a un diseño más tierno, ¿cachai? Son como más anime, más cute, ¿cachai? Pero lo leí y hay muchas cosas así, como decías tú, impactantes, cosas bien gore, cosas bien explícitas. ¿Tú querías lograr ese contraste, no? ¿O fue algo que se dio nomás? No, o sea, a mí me hacía... Pucha, yo tengo un humor bien... A ver, ¿cómo decirlo? De repente siento que mis chistes me dan risa a mí nomás, y soy feliz con eso, ¿cachai? Entonces, claro, que quería lograr esto, ¿cierto? De que me causaba más risa ver que estén descuartizando un cariñosito a ver que estén, no sé, pues descuartizando algún secuestrado en un video de ISIS, ¿cachai? Entonces, claro, quería que lograr esta mezcla de oh, mira los monitos lindos, tiernos, que se les revienta el brazo, o que están siendo torturados, ¿cachai? O que están reventando cosas. Como que cada vez que dibujo una de esas viñetas la paso muy bien, porque a mí me da mucha risa. Sí. Entonces, claro, eso finalmente quería generar y espero que a la gente que le guste esto lo reciba bien también. Sí. Y si no, disculpen, no. Y yo pensándolo bien, denoto también otra influencia, no creo que sea influencia, porque no dudo mucho que lo hayáis jugado a videojuegos, pero me acuerda mucho, me trae mucha reminiscencia a un juego de Super Nintendo que se llamaba Mother, no sé si lo cacháis. Mother. ¿Cómo se llaman en inglés? No me voy a acordar, pero también... pero también no está mal. Dime. Claro, porque en Japón salió como Mother, pero en la edición norteamericana no me acuerdo. ¿Podríamos estar hablando de Heartbound? Sí. Este cabro chico en jockey rojo. Se llaman eso, ¿no? El niño. Sí. Ya. Sí. Algo de eso denoto también, ¿cachai? Porque es súper cute. Empieza súper cute la aventura y todo de a poquito se va transformando en algo súper oscuro y con tripa y cosas raras. Entonces, no sé si tiene algo, conoce algo de eso se puede desprender también de Midnight Dawn. Sí, completamente. Y no solo de Heartbound, también de no sé, por ejemplo, Kirby. ¿Cachai? Kirby es una bola rosada súper tierna, ¿cachai? Pero lo último, jefe, yo te soy súper honesto, no he jugado a Kirby desde la Super Nintendo. No sé cómo estará en la Wii, en la Switch, ¿cachai? Pero en ese entonces, claro, Kirby parte súper tierno, súper bosque, súper bonito, y finalmente termina enfrentando otras cosas que podían ser, no sé, enemigos del Contra, ¿cachai? Hay un juego que se llama Echo of the Dolphin también, ¿cachai? Que parte con este delfín en el agua, ¿cachai? Los arrecifes de coral, ¿cachai? Y finalmente el último enemigo es una cuestión alienígena súper bizarra, ¿cachai? También de la onda de Giger. Entonces también me gusta mucho eso de que tú vais por algo y te encontráis otra cosa súper bizarra, ¿cachai? No, entonces, claro, dime nomás, León. No, es que claro, o sea, no sé si puntualmente de Heartbound o Mother, como le dices tú, tiene, pero sin lugar a dudas, claro, o sea, todo esto, Edward Jim también termina en una etapa bien visceral, ¿cachai? Como te decía, Echo of the Dolphin, Kirby, Heartbound, ¿cachai? Y claro, esa influencia obviamente la tuvo, ¿cachai? De toda esa generación.
¿cachai? Siento que toda esa generación de juegos tiene algo que aportar a estas raras, no me acuerdo cómo se llamaban. Estos dos sapos que andaban con lentes, que andaban en moto. Ah, los Battletoads. Los Battletoads. Ya, también hay algo de eso. Sí. Ya, buenísimo. Oye, y también incluiste, bueno, que también incluimos dentro de la edición física de Midnight Dawn fue un afiche que tiene mucha reminiscencia a los juegos de Super Nintendo, así que me hace coherencia, pues me hace coherencia. Aparte que la saga como que hay un recorrido como un poquito de etapas, ¿no? De escenario, hay un Big Boss al final, ¿cachai? Y hay un poquito también de influencia de videojuego, ¿no? En la misma construcción del proyecto de Midnight Dawn. Sí, usualmente yo cuando firmo tomos, ¿cachai? Ocupo, no siempre, pero ocupo mucho la frase de ya, la dedicatoria, y finalmente, bueno, guarda tu partida, ¿cachai? Carga la arma y démosle con la aventura. Porque en el fondo el primer tomo de Stratos, ¿cachai? Cumple, claro, con la misma estructura del videojuego, ¿cachai? Onda, plantearte los personajes, después tener el momento de calma, ¿cachai? Prepararte para el jefe final y finalmente enfrentarlo, ¿cachai? Eso, sí, pues, y se nota, y bueno, va en escalada también el asunto de la amenaza, como tiene que ser, hasta llegar al... De hecho, hay un chiste con respecto a la amputación del brazo de un personaje, ¿cachai? Sí. Y que eventualmente la cura de esta amputación es un ítem, ¿cachai? O sea, no es algo real, ¿cachai? Un ítem, ¿cachai? Sirve para, en el fondo, que el personaje no se desangre, y es súper absurdo y todo el tema, pero responde a esto, ¿cachai? A que en los juegos de video, ¿cierto? Para curarte siempre está el ítem, no tanto la forma en que lo ocupáis, ¿cachai? Sino la consigna, ¿cachai? De que sea, no sé, pues la barra de energía siempre te la da un objeto lumínico, ¿cachai? Te la da un parche curita, te la da, no sé, pues la misma hierba del Resident Evil, ¿cachai? Creo que a mí me encantaba mucho de los primeros Resident Evil el no saber cómo cresta se ocupaba la hierba. ¿Cachai? Encontraba ahí la hierba y listo, te curaba y el personaje salía bien, ¿cachai? Después ya lo elaboraron más y ahora es un spray, no sé, distintas aplicaciones, pero en primera instancia el tema de encontrar un ítem y que el ítem automáticamente te cure, ¿cachai? Yeah. Y claro, sí. Para allá va también mucho de las cosas que ocupo en el cómic. Sí, pues mucho la cultura del videojuego. Oye, bueno, León, y tú sabes que la dificultad, porque teníamos muchos planes de editar hace mucho tiempo en la edición física Midnight Dawn, pero la dificultad de la misma pandemia que surgió este año dificultó un poquito las cosas, y sin embargo igual gracias a un esfuerzo mancomunado tanto tuyo como de nosotros pudimos lograr esta primera edición, la cual nos tiene a mí bastante contento, a todos los que nos participamos dentro de la editorial. ¿Tú denotas esta cosa de sentirse amenazado por una invasión que uno no conoce mucho, maneja mucha información, estar un poquito hacinado? Los personajes de tu saga, ¿puede una persona que a lo mejor un lector sentir un poquito, ¿no? También una referencia a lo que, obviamente lo hiciste mucho antes, pero referencia a lo mejor lo que nos está pasando ahora con este virus, con esta cosa, esta amenaza desconocida, de forma extraña? ¿Crees que a lo mejor puede haber un nexo entre una cosa y otra? ¿Sabes qué? Sí, pero el nexo no va tanto por, como te digo, como por algo externo, ¿cachai? Como por enfrentarnos a la pandemia, ¿cachai? O enfrentarnos, ¿cierto? Un estallido social, o ser partícipe de él, ¿cachai? Cumple más por el tema de en el fondo, cómo nos pilla desprevenidos, ¿cierto? Algo que es más grande que nosotros. Y cómo reaccionamos frente a ello, ¿cachai? Yo creo que ahí hay una analogía súper válida con respecto a lo que estamos vivenciando ahora, ¿cachai? Sí. A que muchas veces estas cosas nos llevan a un cuestionamiento innato de que, no sé, pues es la típica de que tú veías una película y entras a la sesión en serie y tú decías, pero que es pavo, ¿cómo no atina a agarrar un palo y pegarle en la cabeza, ¿cachai? Pero al momento de los que hubo, tú estás 2 veces más paralizado que el loco de la película, ¿cachai? Sí, pues. Tiene que ver con eso, con cuestionarte a ti como persona, cómo reaccionas, no solo en el tema del autocuidado, sino al cuidado de tus cercanos, de tus familiares. El terror a lo desconocido. Creo que me encanta mucho y creo que, no sé, pues este terror los craneanos, ¿cachai? Nihilista de algo muy pesimista sobre lo que no tenemos control absoluto. Entonces, veamos cómo hacemos las paces con nosotros mismos para prepararnos para el peor de los resultados, ¿cachai? Sí, perfecto, ¿no? Si yo leyéndolo, así releyéndolo en edición física, lo cual tiene un encanto distinto, hay que reconocerlo, porque tenemos la opción de leer cierto episodio en la página web de Stratos, pero leyéndolo físicamente tiene otro encanto lo que ha realizado en la obra, y claro, noté un poquito eso de
la interacción entre amigos, los nerviosismos, los desconocidos, las reacciones a veces un poquito paranoides, ¿cachai? Y Hay un personaje puntualmente que recién se pega los palos de lo que está pasando cuando ya está en el enfrentamiento final, ¿cachai? sí, pues, Y eso pasa eventualmente. Muchas veces nosotros cuando nos vemos enfrentados a algo que nos saca de contexto, funcionamos en piloto automático, ¿cachai? Y cuando recién sobrepasamos el shock, ¿cachai? Es que nos damos cuenta de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Y muchas veces ese shock llega después del suceso traumático o entre medio, pues. Y cuando te llega entre medio es cuando realmente te caga la psique el tema, ¿cachai? Sí, por el renegar la realidad y todo, a muchos nos pasó, o no entender el asunto, la situación de la pandemia, y lo veo muy reflejado también en las reacciones de tus personajes. Así que a lo mejor ahí pueden notar también algún tipo de identificación también con ellos. Bueno, el León, ¿qué nos depara para Meet Me at Dawn? Porque pude descifrar entre tus palabras de que hay mayores proyecciones para continuar la saga, para que siga evolucionando, para que haya mayores amenazas. ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza proyectado para tu saga? Mira, en primer lugar, el tema del miedo a lo desconocido, ¿cachai? No se viene... no se viene un enemigo nuevo en Meet Me at Dawn, ¿cachai? Se viene la comprensión de qué es realmente el enemigo. Ya, perfecto. Yo juego mucho con eso. De hecho, creo que en todo este tomo te entrego una aventura en la que me la jugué completamente, ¿cachai? No quise dejar nada afuera. Traté de incluirle todo en este enfrentamiento, ¿no? Pero termina sin saber realmente quién es el enemigo, ¿cachai? O cuáles son las causas de ello. Entonces finalmente se viene un juego del entendimiento de qué es lo que viene, ¿cachai? Y la típica, pues, de qué será lo peor, ¿cachai? O sea, lo peor es que ganemos nosotros, que ganen ellos, ¿cachai? Tal vez es bueno que nosotros ya no estemos, ¿cachai? Entonces se vienen todas estas cosas, ¿cachai? Y claro, pues siento que en cuanto a... No, en realidad no, es que no quiero meterme más allá. No reveles nada, no reveles nada. Sí, eso es. Pero eso es lo que para mí. ¿Pero lo proyectas como, por ejemplo, una trilogía o algo así? ¿Tienes eso en tu cabeza? Pucha, es que, ¿sabes qué? Yo en un principio lo había pensado como más que una trilogía, ¿cachai? Ya. Pero después me di cuenta que tal vez meterle tantas cosas quite un poco el hilo conductor que nos lleva a entender el trasfondo del cómic. Entonces finalmente dejé muchas cosas afuera. Mi pieza es, pucha, como el tipo de una mente brillante, ¿cachai? Tengo papeles pegados en todas partes, ¿cachai? Con ideas y conceptos que eventualmente voy descartando, voy reemplazando. Porque no quiero que se pierda la importancia del mensaje, ¿cachai? Meet Me at Dawn es una obra enfocada puntualmente al entendimiento de un mensaje. Y ese mensaje todavía no lo voy a conocer y ese mensaje nos depara el final de la aventura. Ya. Entonces quiero que la concentración se quede ahí. Ya. Y eso recién va a determinar el grosor de la cantidad de libros que va a realizar una vez que tú puedas responder esa pregunta, me imagino, ¿no? Claro. Y eso, y en el eso fondo... Eso incierto, no tienes claro un número, una cantidad de libros, ¿no? Una trilogía, o qué sé yo, más números, no sabes todavía. Mira, no creo que dé más allá de una trilogía, porque tampoco siento que extenderlo mucho sería diluirlo demasiado, ¿cachai? Pero claro, si no es otro tomo más, van a ser 2 tomos más, ¿cachai? Ya, buenísimo. Ese sería más o menos del grosor del actual. Ya, buenísimo. Como yo te mencionaba recién, estamos súper contentos con haber editado Meet Me at Dawn. Esperamos que se siga desarrollando cosas y proyectos al respecto y ojalá ahí la pandemia nos libere en algún momento para poder hacer un lanzamiento físico, porque también pretendemos hacer alguna cosa digital por ahí, pero hacer un lanzamiento físico, poder interactuar a lo mejor con lectores y seguir potenciando la obra, porque yo encuentro que, como dices tú, genera un shock, pero también tiene muchos personajes queribles y una historia, un contexto bastante original. Yo como creador de los Thunder Totems, que también lo veo muy relacionado también con un público más adolescente, adulto y muy relacionado también a la música, me gustaría en algún momento ver un crossover también con tus personajes. Esperemos que una de esas se da, po. Así que sería ideal. De hecho, Meet Me at Dawn ya cuenta con algunos crossovers muy sí, piola. Por ahí quería ir, pues hay unos par de guiños a personajes dentro de editorial incluso, y que también son, porque también hay un amigo tuyo ahí, que el Álvaro Mato también es muy amigo tuyo, ¿no? Así es amigo de años ya. La verdad es que yo tuve una experiencia bien penca en mi vida, ¿cachai? Que me tiró muy para abajo. Y ese momento justo calzó con el lanzamiento del Cuervo del Beltrán.
Entonces yo, más allá del cariño que le tengo al Álvaro, obviamente, está el cariño que tengo por su obra, por El Corvo, ¿cachai? Que creo que llegó en un momento súper indicado para mí, ¿cachai? Entonces, claro, yo después hablé con el Matu y le dije, oye, Matu, ¿sabes qué? Onda, necesito onda, darte las gracias con mis personajes interactuando con el Corvo, onda. Como si fuese en la vida real, yo te invitaría a tomar unas chelas, parte de las gracias, ¿cachai? Quiero que los chiquillos inviten al Corvo a tomarse una chela. Eso, Y esa buenísimo. fue la imagen que concretamos y que de hecho aparece en las páginas finales del tomo. Sí. Ahí, si se fijan, hay una fotito para quien tenga la edición física y entre una de esas salen ahí tomando chela con el Corvo, que el Corvo sale con cara de bastante pocos amigos, pero ahí como que está medio chato, Yo no sé si el Corvo le habrá pasado bien con los chiquillos. Es que eso me imaginaba yo cuando dibujé esa imagen, que es como, oye, este sicario, weón, está carreteando con puros pendejos, weón, en un pueblo Sí. re fome, ¿cachai? Entonces lo dibujé ya chatísimo, weón. Sí, no, y ahí Por se otra denota, parte, se denota la naturaleza de ambos personajes, pues se ve muy bien reflejado. Y de hecho también ¿sí? con permiso de mi amigo Necrotex, también yo hablé con él porque Alex, que es un personaje del cómic, es melómana también ella, ¿cachai? Y de hecho su atuendo está compuesto también de muchos parches de banda emblemáticas, ¿cachai? Y ella en la chaqueta tiene un parche de Zinc, ¿cachai? Que es una obra creada también por el negro, que yo hablé con él también en su momento. Él también me impulsó mucho a darle fuerte con el cómic cuando yo todavía no estaba decidido, entonces mi forma de homenajearlo y agradecerle fue ese. Sí, buenísimo. Y bueno, ahí tenía otro crossover, así que, y se presta mucho para eso tu saga, así que no dentro obviamente de la aventura específicamente, pero a lo mejor algún spin-off claro. por ahí, un spin-off por ahí podría ser a lo mejor. Así que Sí, de hecho liberamos hace poco, yo estoy en deuda contigo mandártelo porque todavía no he hecho la portada, pero este capítulo especial tipo precuela que subí de Midnight Down llamado El Viaje, claro, ese es un spin-off también que nace de mí como para puro fanservice en el fondo. Fue porque siempre hablo de este grupo cohesionado de los chiquillos que carretean harto y viven hartas aventuras, pero eso nunca se ve en el cómic porque el cómic parte, ¿cierto?, en la catástrofe. Entonces sí, esta precuela llamada El Viaje cumple a decirte cómo eran los carretes de los chiquillos. sí, buenísimo, Entonces, ¿no? O sea, siempre... me gusta mucho eso también, el contenido extra que te ayuda a contextualizar más los personajes, cómo se conocieron, porque como te mencioné anteriormente, uno ve tallas, uno lee tallas que pusiste ahí, a veces, claro, uno denota que hay capas de profundidad entre que se conocen unos personajes y otros, así que esa interacción. Claro, y yo apunto en el fondo, a que no sé, pues esto es como spin-off, ¿cachai? No sean necesarios para leer el cómic, ¿cachai? O sea, todo lo que te ofrece el cómic en sí, el tomo, es lo que necesitas para entender la aventura, ¿cachai? Entonces, que estos sean más bien como complementos, ¿cachai? Que no sean necesarios para la aventura, pero sí te brindan una extensión, ¿cierto?, del universo Minotaur. No, buenísimo. Así que, bueno, León, ha sido una sesión, una entrevista, pero muy entretenida. A mí me gusta mucho lo que tú realizas, estamos muy felices por eso. Me imagino que nos quedó bastantes cosas en el tintero. Eventualmente yo creo que te vamos a invitar para conversar nuevamente, si no en este programa, en otro. Y para seguir profundizando en torno a esto, pues, a lo que te gusta, a tu gusto y a tu influencia y las proyecciones de Midnight Dawn. Claro. Como te mencionaba al principio, y lo hemos hablado, tu saga está muy relacionada también a la música, y tú hace muy poco sacaste un tema creado por un amigo tuyo exclusivamente para la banda sonora Midnight Dawn. ¿Por qué no me dices algunos detallitos de qué trata esta canción? Claro, mira, siento que, bueno, para finalizar un poco, redondear el tema, hay dos personas a las que le agradezco muchísimo en el fondo el apañe con Midnight Dawn. Y una de ellas obviamente es mi polola, porque mi polola en el fondo me ha ayudado no solo apañándome brígido con el proyecto, sino que también yo tengo una ortografía, Francisco, de mierda. Sí, tengo una ortografía muy mala. Entonces, claro, ella también me ha ayudado corrigiendo páginas, ¿cachai? Me ha dado ideas. Siento que ella ha sido, digamos, un pilar tan fundamental para Midnight Dawn que sin ella sería más fome. No, De partida, ¿cachai? Y segundo, claro, el tema Matías Plaza, como te decía, el flaco. Claro, él es un artista de tomo y lomo. Él es músico de tomo y lomo, ¿cachai? Él, bueno, se dedica, ¿cierto? Tiene esta banda que es Navíos, que es su banda, que es como un rock súper como progresivo, como
Mira, yo siempre le tiro la talla, que es como una versión un poquito más agresor de Lucifer, pero no es el caso. Solo quería aprovechar y tirar la talla acá en Ajá, queda en el registro. Claro. Y por otra parte, él también en su carrera de solista, ¿cierto? Se ha lanzado también en distintos géneros musicales, ¿cachai? Y dentro de ellos, claro, yo fui y le planteo, ¿sabéis qué, Matías? Meet Me At Dawn es pura música en el fondo. ¿Cachai? Onda, gracias a la música, ¿cachai? Siento que no tendría el mismo ritmo. Pero hasta la fecha, Meet Me At Dawn recurre a terceros para componer su obra, ¿cachai? Todavía no tiene un tema específico para él, ¿cachai? Entonces, claro, quiero que tú hagáis el tema, ¿cachai? Y quiero que tú lo hagáis, ¿por qué? Porque tú has estado en todo el desarrollo del cómic, ¿cachai? De hecho, muchas páginas la he dibujado con él al lado, ¿cachai? Y siento que él entiende también como yo la onda del cómic, de mi cómic. Entonces, claro, nos juntábamos, sus chelas, todo el tema, y empezamos a ver cómo capturar la atmósfera del cómic en un tema. ¿Cachai? Y ahí buenísimo. Fue cuando nació este single que es Emana. ¿Cachai? Bueno, Emana en el fondo es este tema de Matt Rock, que es el nombre artístico del Matías. Que ya está en YouTube, ¿cierto? Ya está en IGTV de Instagram. Y que próximamente se viene en Spotify también. Va a estar buenísimo. El tema. Entonces, claro, la invitación en el fondo es también escuchar la obra de Matt Rock. Y claro, pues el tema este que es Semana, que siento yo que capturó a la perfección en el fondo la esencia de esta primer arco introductorio de Meet Me At Dawn. Sí, yo también opino lo mismo y da con todo eso, algo de synth-tech, algo de rock, algo de bien oscuro, algo de videojuegos, tiene mucho, así que también creo claro, que es que muy bien la obra. Justamente eso queríamos lograr, ¿cachai? O sea, porque claro, Meet Me At Dawn tiene harto rock, ¿cachai? También tiene, no sé, yo los vivos de dibujo los hago escuchando Lady Gaga, ¿cachai? También por influencia de mi polola, ¿cachai? Entonces, queríamos mezclar toda esta esencia musical que no se encierra en un género, pero también, claro, como dices tú, la influencia videojueguiles, ¿cachai? También queríamos que se escuchara bien extraterrestre el tema, ¿cachai? Bien alienígena, bien pesado también, y así logramos, ¿cierto?, llegar a este consenso musical que se emana. No, sí, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, antes de ir directamente con el tema, para cerrar esta entretenida conversación contigo, no sé si tienes algunas palabras finales para los auditores o algún mensaje que quieras dejar a alguien específico antes de cerrar el programa de hoy. Bueno, finalmente, como decías tú, creo que para mí que este tomo exista es un sueño para mí, ¿cachai? Porque si bien yo disfruto mucho dibujar y estar subiendo constantemente a la red el material, siento que tiene algo tan romántico el hecho de tener el papel, ¿cachai? Yo decía, el día en que un cómic mío te lo podéis llevar al baño a leer, ¿cachai? Va a ser una misión cumplida. Y siento que ahora se puede, ¿cachai? Entonces, agradecer infinitamente a todos los que me han apañado desde el principio, a los lectores nuevos que están teniendo esta aventura. Espero sean abiertos de mente para recibir todo esto que propongo y no se queden, ¿cierto?, en el tema de los fetos, no se queden solamente en los sacos de pelota que son los personajes, ¿cachai? Onda, reciban la aventura completa. Y dentro de ellos siento que hay harta gente que ya lo está haciendo y insisto, agradecer nomás el apoyo y por mi parte me comprometo a darles cosas más bizarras, más gore y más trascendentales. Buenísimo. ¿No? Y como te digo yo, como editor acá de la editorial, feliz de tener la oportunidad de editar tu obra, así como estuvimos muy contentos de editar la de Álvaro también en su momento en El Corvo. Siento que tú sigues como una senda muy similar en ese sentido, de lo experimental y de lo genuino, de lanzarte nomás con lo que tienes en tu cabeza, y estoy seguro que eso eventualmente te va a proyectar a realizar tanto nuevas cosas Meet Me At Dawn como una nueva aventura en lo profesional dentro del cómic. Así que solo eso y esperar en el futuro a que sigan saliendo cositas Meet Me At Dawn, como te digo, tanto continuaciones como crossover, como spin-off, porque los personajes son muy queribles, son muy entrañables. Así que eso, León, te mando un abrazo, seguimos en comunicaciones y eventualmente ahí en otro programita seguiríamos hablando del tema y de otras cosas ñoñas. ¿Te parece? Claro que sí, muchas gracias, Francisco, por la invitación y sobre todo por hacer realidad esto. En el fondo, yo bien te lo dije muchas veces, que no creo que Meet Me At Dawn calce tan bien en otra editorial como lo hace con Stratos. Sí, entonces, genial, ¿no? Muchas gracias por recibir literalmente este feto de gestación. Ya, no sonó muy sonó muy bien, pero entiendo para dónde va. Así que nos despedimos y
Y vamos con esta canción Emana, que como habíamos mencionado simboliza muy bien lo que es la obra, y nos veremos en una próxima ocasión. Saludos a todos y un gran abrazo.